Muy bien. Entonces nosotros hasta el primer día lo que vimos fue que cómo se nombraba o cómo se determinaba el esfuerzo normal. Entonces ahora vamos a ver el esfuerzo cortante, ¿sí? Que también se le conoce como cortante puro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo se relaciona con el área, ¿sí? Supongamos que tenemos dos elementos, ¿sí? Un elemento de madera, ¿sí? Y yo decido aplicar una fuerza en esta dirección, ¿sí? Una fuerza P. Y por equilibrio voy a aplicar otra fuerza P acá, ¿sí? En consecuencia, ¿sí? Como las fuerzas tienen esa dirección, no están ni acortando ni estirando el elemento, sino que van en ese sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que mi elemento se va a empezar a partir a la mitad, ¿sí? Algo así por el estilo. Va a ser este como que la siguiente etapa. Y hasta lo último que ya se separe por completo mi elemento, ¿sí? Que se corte, ¿sí? Entonces me van a quedar dos piezas, ¿sí? Dos piezas totalmente separadas, ¿sí? Ahora, si yo me enfoco en cada pieza individualmente, ¿sí? Lo que a mí me va a interesar es el área que se opone a dicha fuerza, ¿sí? Entonces, mi área de interés sería esta, ¿sí? La que al principio, por así decirlo, tenía unidos a los dos elementos, pero por una separación, en este caso, se generan tanto esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad o cuál es la diferencia entre este esfuerzo y el esfuerzo que vimos el lunes? Es que la fuerza en sí es paralela al área, ¿sí? Y en el otro es totalmente perpendicular, ¿sí? Entonces, este dicho esfuerzo se le conoce con la letra tau, ¿sí? Y se denota como la fuerza aplicada dividido el área de interés, ¿sí? Solo que ahora el área es paralela, ¿sí? Entonces, si el área es paralela, se genera esfuerzo cortante y como nuestras dimensiones son muy pequeñas, no se genera, no hay flexión, ¿sí? Digamos, si fuera un elemento más largo, como una viga, ¿sí? Entonces ahí no es tanto esfuerzo cortante puro, sino que es elementos pequeños, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario por el momento. Todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, como nuevamente tenemos fuerza dentro de área, podríamos utilizar kilonewton dentro de metro cuadrado o newton dentro de metro cuadrado, ¿sí? Que al final termina siendo un pascal. También podemos utilizar la nomenclatura kilopascal, megapascal o gigapascal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es en el sistema de unidades internacional? Estas son las unidades. Ahora en el sistema SI, bueno, sería libra por pulgada cuadrada, kip por pulgada cuadrada, o también podríamos utilizar PSI o KSI. Estas son nuestras unidades. Recuerden que estamos hablando de cómo se distribuye el área, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran verlo así más a detalle, ¿sí?
los esfuerzos cortantes se desarrollarían algo así por el estilo, ¿sí? En la figura que vimos, ¿sí? Estos son como pequeños valores de tau. Y esta es mi área de interés. Muy bien. Ahora, ¿dónde podemos ver o dónde se pueden aplicar? ¿Sí? ¿Dónde podemos ver este tipo de esfuerzo cortante? Bueno, el más común, ¿sí? Sería un esfuerzo por fricción. La fricción hasta cierto punto, que cuando se rozan dos áreas, se genera el esfuerzo cortante, ¿sí? En conexiones, ¿sí? Figuras como pernos, pines, se generan ciertos esfuerzos cortantes, ¿sí? Que serían pernos. Estos los vamos a ver más a detalle. Y también, ¿en qué otra parte podemos ver esfuerzo cortante? Bueno, ustedes ahorita me imagino que están viendo mecánica de fluidos y han oído de una propiedad que se le conoce como viscosidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la viscosidad? Así a grandes rasgos, es la resistencia de un fluido a esfuerzos cortantes, ¿sí? Internamente, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos que tenemos nosotros un fluido y tenemos una placa estacionaria, ¿sí? Una placa estacionaria, o sea que no está en movimiento. Y tenemos otra placa en movimiento. O sea, tiene una velocidad y demás. Y aquí yo tengo mi fluido, ¿sí? Entonces, este desplazamiento relativo, ¿sí? Se va a ver de la siguiente manera, ¿sí? Se va a distribuir de esta forma, ¿sí? Entonces, como nosotros asumimos que el fluido son pequeñas placas que se van ordenando una sobre la otra, ¿sí? Podemos idealizarlo de esa manera. Entonces, el fluido, este desplazamiento interno entre placas, es lo que se le conoce como viscosidad. ¿Cuánto se opone a ello, sí? Digamos, un elemento que es muy viscoso se va a oponer más que uno que tiene una viscosidad baja, ¿sí? Aquí hay fricción, ¿sí? Si lo viéramos así en 3 dimensiones, el movimiento es debido a una fuerza y las áreas de interés serían estas que están entre cada una de ellas. Esta es el área de contacto de interés, ¿sí? Ven que hay varios esfuerzos cortantes, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Muy bien, entonces después de esta breve explicación, vamos a pasar a resolver el ejercicio número 7, ¿sí? De nuestros problemas de clase. Y entonces vamos a resolver este ejemplo. Muy bien, entonces no sé si ya todos terminamos de copiar para pasar a la siguiente hoja. Un segundo. Muy bien, me avisan cuando ya estén listos. Mm, ya, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a cambiar. Vamos a realizar este problema, ¿sí?
Nos dicen que una prensa hace agujeros en placas de acero, ¿sí? Como se muestra en la figura. Y nos dicen que la fuerza para hacer el punzonamiento o la fuerza que se aplica sobre el punzón es de 32 kips. Y nos dicen que se realizan los agujeros con 0.75 pulgadas de diámetro. Y la placa tiene un espesor de 0.25. Nos piden determinar el esfuerzo promedio en el instante en el que se hace el agujero, ¿sí? Entonces les doy un momento para que lo copiemos y me avisan cuando estén listos. Mientras yo voy a colocar los datos por aquí. Muy bien. Entonces tenemos que nuestra fuerza aplicada son 32 kip. El espesor de la placa, sí, si quieren lo pueden ver de este lado aquí. Y el diámetro del agujero, que sería de 0.75, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra área de interés, sí? ¿O cuál es la área el área que se opone a los esfuerzos, sí? Veamos por aquí más a detalle nuestra figura. ¿Sí? Aquí está, yo tengo 0.25 pulgadas. Acá 0.75 pulgadas. Aquí yo tengo la fuerza aplicada P. ¿Dónde creerían ustedes que se aplica el esfuerzo cortante o cuál es el área de interés de este esfuerzo cortante? Vimos que en el otro elemento donde cabal yo parto se genera el área, es el área de interés. ¿En qué sentidos, en qué lugar sería acá? En las paredes. Muy bien, en las paredes, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un cilindro, ¿sí? Entonces, en esta pared, esta es mi área de interés, ¿sí? Aquí se van a desarrollar los esfuerzos cortantes, ¿sí? Aquí yo voy a tener tanto tau, ¿sí? Alrededor de todo el cilindro, por así decirlo, así se forma un cilindro. Entonces sería la pared del cilindro. ¿Alguna duda o algún comentario antes de determinar el área? Recuerden que tanto estos esfuerzos sí van hacia arriba, por así decirlo, y la fuerza va hacia abajo, entonces son paralelos. Entonces, si yo quiero determinar el área, vamos ahorita con el cálculo de área. Entonces me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Lo que podemos hacer es tomar como el cilindro, como son las paredes del cilindro, una sección rectangular, ¿sí? Así como si lo abriéramos y lo desplegáramos, ¿sí? Aquí yo tengo el espesor T de 0.25 pulgadas, ¿sí? ¿Y cómo le podríamos llamar a esta base? Pues esta sería la circunferencia, ¿sí? Que es igual a 2pi por el radio, ¿sí?
Entonces nos quedaría algo así. 2pi por 0.75 pulgadas dividido 12. ¿Sí? O también ustedes pueden usar pi por el diámetro. ¿Cuánto me da la circunferencia? 2.36 2.36 pulgadas. pulgadas. ¿Sí? Gracias. Entonces yo ahora para el área solo utilizo área sería igual a 0.25 por 2.36 pulgadas. ¿No? ¿Cuánto me da este valor? 0.59. Medio cero. ¿Cuánto? No escuché bien, disculpe. 0.59. Muy bien, gracias. 0.59 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya conozco el área, conozco la fuerza aplicada, puedo determinar tau. ¿Sí? Voy ahora con el cálculo de esfuerzos. Entonces me quedaría tau es igual a 32 kip, ¿sí? Dividido dentro de 0.59 pulgadas al cuadrado. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, ¿Sí? pero la, la C que calculamos arriba del área, ¿qué dijo que era lo que calculamos ahí, en la Ah, donde está 2πr? es la circunferencia. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Muy bien, no hay problema. Muy bien, ¿cuánto nos da? 54.24. Muy bien, gracias. 54.24. Como son kip dentro de pulgada cuadrada, se denota como KSI. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Si está todo bien, todo claro. Por mí todo bien, ingeniero. Muy bien. Entonces les voy a dar un momento para que terminemos de copiar y después vamos a pasar al siguiente ejercicio. Me avisan cuando ya hayan terminado todos de copiar, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Muy bien, aquí les voy a colocar las instrucciones, ¿sí? Corresponden a la del ejercicio número 8, ¿sí? El que le sigue al que estamos realizando. Y este lo vamos a realizar, ¿no?
Entonces el ejercicio 8 y 9 tienen como que el mismo dibujo, ¿sí? Solo que en este caso yo les estoy dando la fuerza y nos dicen que la carga aplicada sobre, ¿qué les podría decir yo esto? Sobre el acero está cargado como se muestra en la figura y está sobre una placa de aluminio que tiene un agujero, ¿sí? De 0.6 pulgadas de diámetro, ¿sí? Ahora, bueno, nos dicen el esfuerzo cortante máximo en el acero y el esfuerzo cortante máximo en el aluminio y nos piden determinar la fuerza P máxima que se pueda aplicar. En este caso yo les voy a dar ya la carga P y vamos a determinar el esfuerzo en cada uno, ¿sí? Entonces, mientras ustedes están en esta parte, yo voy a apuntar los datos, ¿sí? Muy bien, no sé si ya estamos listos para empezar a resolver el problema. Un momento, por favor, ingeniero. Está bien, no hay problema. Solo les voy a dibujar cómo se vería la vista desde arriba, ¿sí? Esta es como la vista desde abajo. Entonces la vista desde arriba se vería algo así. Estamos, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, aquí en este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a enfocar en dos casos, ¿sí? El primer caso, o como tengo dos materiales diferentes, entonces
vamos a hacer la suposición de que los dos fallan por separado, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el caso en el que falla el acero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el acero es el que se va a cortar, ¿sí? Porque el aluminio lo corta, ¿sí? Entonces, si yo veo este problema, entonces a cierto punto el acero, ¿sí? El aluminio se va a quedar con el diámetro de 0.6 que tiene, y el acero, van a haber partes del acero que se van a cortar, ¿sí? O sea que como ven que el acero es más grande que el aluminio, entonces va a quedar una parte así, ¿sí? Y por este agujero de 0.6 va a pasar lo que se quebró del material, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda de esta parte, ¿sí? Entendemos el dibujo y lo demás, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar el área de falla, ¿sí? O el área donde se corta el material. Entonces, similar al problema anterior que tuvimos, tenemos una figura, ¿qué les digo yo? Una circunferencia, ¿sí? Un cilindro, ¿sí? Un cilindro, porque nuestra figura queda algo así. Entonces, lo que a mí me va a interesar es este como pequeño cilindro que se queda acá, ¿sí? Esta es mi área de interés. Ahora, ¿cómo determino esa área de interés? Bueno, como son las paredes de un cilindro, lo puedo dibujar acá, ¿sí? Puedo determinar acá. Puedo como que estirarlo. Entonces, el espesor del acero que se va a romper es de 0.40 pulgadas, ¿sí? Y la circunferencia, que es igual a 2pi por el radio, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos que 2 por pi por el diámetro, que en este caso el diámetro se conserva el 0.6 de acá, ¿sí? El 0.6 del aluminio se queda igual. Entonces voy a utilizar 0.6 dividido 2. ¿Cuánto me da la circunferencia en este caso? $1.88. Muy bien, gracias. 1.88 pulgadas, ¿sí? Entonces, ahora vamos con el cálculo de área. Entonces, el área sería igual a 0.40 de espesor por 1.88 pulgadas. ¿Cuánto me da el área? 0.752, ingeniero. Muy bien, gracias. 0.752. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Por mí todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a colocar que tau del acero es igual a la fuerza aplicada, que sigue siendo 100 kip, dividido 0.752 pulgadas cuadradas, ¿sí?
¿Cuánto nos da el esfuerzo? $132.98. Muy bien, gracias. Entonces ese es el esfuerzo que nos da 132.98 KSI, ¿sí? Ese es el esfuerzo cortante. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este caso. Todo bien. Todo bien. Bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, al siguiente caso, ¿sí? En el que falla el aluminio, ¿sí? Y el acero, por así decirlo, es tan fuerte que se pasa llevando al acero, ¿sí? Entonces colocamos que el acero corta el aluminio. Entonces significa que el hoyo que tenemos de 0.6 ya no va a ser el mismo, sino que se va a ver aumentado y vamos a tener un hoyo más grande de, de 1.6 de diámetro, ¿sí? Entonces nuestra figura quedaría algo así, digamos la original, quedaría algo así, ¿sí? Mi parte de acero totalmente intacta y aquí va a tener como unos pedazos de aluminio que se llevó. Se lleva, le hace como una arandela más grande, ¿sí? Entonces ahí estaría mi figura, ¿sí? Ahora yo tendría un hoyo de un diámetro de 1.6. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre el caso donde se corta el aluminio. Y esta sería ahora mi área de interés, ¿sí? La que se forma aquí y aquí. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Muy bien, gracias. Entonces vamos con nuestra figura acá. Ingeniero, Sí, decime. disculpe, yo sí tengo una duda. ¿Por qué es 1.6? Porque fíjate que originalmente el hoyo en el aluminio es de 0.6, ¿sí? Entonces, como el acero es tan fuerte que lo va a pasar cortando, entonces le va a hacer un agujero más grande. En este caso, el 1.6 que corresponde a esta como figura de acero. Ah, ok, sí, 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 cierto, cierto. Gracias. Muy bien, entonces vamos a dibujar nuestra figura. Ahora, como el aluminio es el que corta, utilizamos el espesor del aluminio y colocamos que C es igual a 2pi por el radio. Y nuevamente colocamos 2pi por 1.60 dividido 2. ¿Cuánto nos da el diámetro? Perdón, la circunferencia.
¿Cuánto nos da? Eh, 5.02. Muy bien, gracias. 5.02 pulgadas. Entonces ahora vamos con el cálculo de área. Y me quedaría de la siguiente manera. El área es igual a, por así decirlo, la base por la altura. 5.02 por 0.25. 1.26, ingeniero. Muy bien, gracias. 1.26 pulgadas al cuadrado. Entonces ahora vamos a utilizar tau. Tau del aluminio es igual a 0.26, perdón, 32 kip, perdón, 100 kip partido dentro de 1.26 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto nos da? $39.37. 79.37. Gracias. KSL. Muy bien. Entonces ahí estarían como que las dos respuestas. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Yo sí tengo una duda. Este segundo caso donde falla el aluminio, es como que si no hubiera fallado al principio, como pasó en el caso 1. Sí, digamos que fallan por separado. Así estamos asumiendo. Entonces, para ver cuál es el área de interés, lo trabajamos de esa forma. Y es que lo que me causa un poco de duda es que el acero al principio se quedó con un diámetro de 0.60, pero después 1.60. Entonces, no Ah, sé. sí. Mira, lo que pasa es que teóricamente no pueden fallar los dos al mismo tiempo, ¿sí? O sea, uno de los dos va a fallar y va a fallar el que sea más débil, ¿sí? Pero para nosotros ver cuál falla, tenemos que analizarlos por separado, ¿sí? Ah, ok, ok. Entonces en el segundo asumimos que no falló al principio el acero. Ajá, sí, que son dos casos Ah, diferentes. ok, ok, ya lo entendí. Gracias. Muy bien. Y eso, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, ¿será que podría ser? Ingeniero, y digamos, ¿este análisis lo hacemos siempre que tengamos dos materiales o solo cuando se nos pida, digamos, analizar los dos casos en que ya sea, digamos, en este caso el acero o el aluminio fallen? Mira, generalmente puedes tener dos o tres materiales, ¿sí? Entonces, siempre es como que ver cuál de los tres o dos puede fallar y escoger el más pequeño. Bueno, Ah, bueno, gracias, ingeniero. muy bien. No sé si alguien tenía otra duda. Sí, ingeniero, no sé si puede subir un poquito. Muy bien, no hay problema. ¿Hasta qué parte? Ahí estoy. ¿De dónde sacó los 100? Ah, ese es dato que yo les doy del problema, ¿sí? Ah, ok, perfecto, Ajá, gracias. de aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer lo opuesto, ¿sí? Vamos a determinar cuál debería ser la carga P, ¿sí? Entonces, ya no es solo que yo se las doy, sino a partir de los esfuerzos máximos, qué carga P tenemos que utilizar, ¿sí?
Entonces voy a colocar, es el mismo problema, sí, solo que ahora vamos a ver que el esfuerzo máximo en el aluminio corresponde a 10 KSI. El esfuerzo máximo en el acero corresponde a 18 KSI, ¿sí? Entonces voy a tener estos esfuerzos, ¿sí? Pero como la figura es la misma, ya las áreas que yo determiné las puedo volver a usar, ¿sí? El área del acero, quedamos que era 1.26 KSI, 26 pulgadas al cuadrado, perdón. Y el área del aluminio es igual a 0.752 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Entonces vamos a pasar a determinar P. P a partir solo, perdonen, aquí coloqué sigma y debería ser tau. Ahí, corrijamos acá. Tau máximo a 0, ¿sí? Entonces yo sé que el tau máximo es igual a 18 KSI y ese es igual a la fuerza P dividido dentro del área, ¿sí? Que era 1.26 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Entonces cuando yo despeje en este caso me va a quedar que P es igual a 18 KSI por 1.26 pulgadas. ¿Vale? ¿Cuánto me da esta fuerza P? $22.68. Muy bien, gracias. 22.68. ¿Sí? Keep. Ahora vamos a determinar el esfuerzo a partir del otro, la fuerza a partir del otro material, ¿sí? Aluminio. Entonces el tau máximo del aluminio ya sabemos que es 0.70, perdón, que son 10 KSI. Y ese es igual a la carga P dividido entre 0.752. Despejo para P y me va a quedar que es igual a 10 KSI por 0.752 pulgadas al cuadrado, lo que nos daría 7.52 kip, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ahora, tengo dos cargas P, ¿sí? ¿Cuál de las dos tengo que utilizar? Utilizo la más grande.
o la más pequeña. La más grande. La más grande. Ingeniero, una pregunta. Sí, decime. Yo usé el tau al revés. O sea, mi mente me decía que para el área de 1.26 era el de 10, porque ese es del... Ah, sí, perdón. Ahí me confundí en esta parte. Copié los copié al revés, sí. Perdón ahí. Ah, va. Ah, bueno, gracias. Ahorita lo voy a corregir. Los copié al revés, sí, disculpe. Entonces sí nos va a dar unas respuestas diferentes. Porque el 1.26 era que fallaba el aluminio. Entonces solo corrijamos acá. Cuando me dan el esfuerzo del aluminio, tengo que utilizar el área que falla en el aluminio, ¿sí? Y cuando me dan el esfuerzo en el acero, utilizo el área en el acero. Entonces solo corregimos acá. Ah, perdón, lo voy a colocar igual. Gracias. Muy bien, ahora ¿cuánto me dan las respectivas fuerzas? En el acero son Ingeniero, la 13.5. de... Dale, Ajá. dale. Ingeniero, el tau del aluminio me dio 12.6. 12.6, gracias. La P. Ajá, gracias. Y ahora el otro. 13.5. Muy bien, 13.54, ¿sí? Así está bien. Así es. Muy bien. Entonces tengo dos fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas que obtuve a partir de los esfuerzos máximos de cada material. ¿Cuál de las dos tengo que utilizar? ¿Utilizo la más grande o la más pequeña? ¿Cuál sería? Sería el valor más pequeño, ingeniero, el que se ¿Sí? utiliza. Así es, muy bien. Voy a utilizar el más pequeño, ¿sí? Que sería de P es igual a 12.60 kip, ¿sí? Lo que generalmente se dice, o así en otras palabras, que el aluminio domina, ¿sí? Domina, ¿sí? O limita, porque es el que nos dice, ¿sí? O sea, el aluminio es el que nos limita todo, ¿sí? Si yo no quiero que se rompa o falle la estructura, tengo que utilizar el aluminio, ¿sí? Y el acero va a tener un esfuerzo más pequeño, ¿sí? Por eso lo vamos a comprobar, ¿sí? Tau máximo
perdón, tau a 0 es igual a 12.60 aquí dividido dentro de 0.752. ¿Cuánto nos da este esfuerzo? Que tiene que ser menor que 18 KSI. $16.75. Muy bien, gracias. Lo que sigue siendo menor que 18 KSI. Por lo tanto, cumple. Entonces, vieron cómo vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿sí? En el primer problema yo les daba la fuerza y determinábamos el esfuerzo que se correspondía en cada material, ¿sí? Ahora, en la segunda parte del problema, yo les doy los esfuerzos máximos y tenemos que determinar la fuerza que no sobrepase dichos esfuerzos. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario antes de pasar al siguiente problema. Así está todo bien, todo claro. Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. No sé si a todos terminamos de copiar. Entonces, nueva página. Muy bien, este es el problema que vamos a realizar. Nos dicen que dos partes de madera, cada una tiene 22 milímetros de espesor y 160 milímetros de ancho, ¿sí? Los 160 se ven acá. Nos dicen que están unidas por medio de una unión de pegamento, ¿sí? Nos dicen que el pegamento, la unión de pegamento va a fallar cuando el esfuerzo promedio cortante en el pegamento alcance 820 kilopascales. Nos piden determinar el ancho D permisible que se puede utilizar y mientras que nos dicen que la fuerza axial es de 7.60 kilonewtons. Bueno, entonces les doy un momento para que lo copiemos. Si alguien tiene dudas dónde están los 22 milímetros, son este ancho, ¿sí? Que están por acá. Son estos de acá. Estos 22 milímetros. Muy bien. Me avisan cuando ya estén listos.
Muy bien. Mientras tanto, yo voy a colocar los datos por acá para empezar a resolver. Bueno, entonces en este caso nosotros vamos a tener pegamento, ¿sí? Tanto acá, como acá, como aquí también, ¿sí? Aquí también vamos a tener estas franjas donde se va a unir el pegamento. Entonces, lo que el problema me pide es cuánto tiene que ser la profundidad de dicho pegamento, ¿sí? Si yo me pongo a ver cómo sería la figura, ¿sí? Entonces sería algo así. Digamos, esta falla acá, acá por acá. Acá tendríamos este también. Y me falta uno. Algo así sería nuestra parte acá, ¿sí? Y este es el que se le desprende, ¿sí? De acá para acá. Este es como que se despegara, se desprende, ¿sí? Porque la fuerza axial produce esta parte. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, si yo lo miro en 3 dimensiones, ¿sí? Por así decirlo, o algo así por el estilo, y aquí y acá, ¿sí? Y esta parte por acá, el área de interés, ¿sí? Si nosotros lo viéramos más o menos por acá, sería esta que tenemos acá, ¿sí? Esta que voy a dibujar en rojo. Todos vemos el área, ¿sí? ¿O hay alguien que todavía le entra duda? Entonces sería tanto el área arriba como abajo de dicho lado, ¿sí? Aquí también si lo viéramos así, también sería esa área de interés. Entonces vamos nosotros a analizar solo uno de los elementos, ¿sí? Porque el otro sería lo mismo, solo que al revés. Entonces hay tanto pegamento arriba como abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a determinar el área, ¿sí? Recuerden, aquí yo tengo 22 milímetros. Y yo no conozco cuánto es la profundidad, ¿sí? Lo siento, la profundidad de, ¿sí? Entonces, ¿cuántas áreas tengo, por así decirlo? Bueno, tengo un área de contacto aquí, un área de contacto aquí. Aquí tengo, perdón, tengo 3. La de aquí arriba, 5, 6, 7, ¿sí? Tengo 7 áreas de contacto, ¿sí? Si quieren se las señalo, esta sería el área 1,
está el área 2, está el área 3, está de aquí abajo el área 4, ¿sí? Está de aquí abajo el área 5, esta de aquí arriba el área 6 y esta que tenemos, por así decirlo, aquí, el área 7, ¿sí? Entonces tengo 7 áreas. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Solo si nos da tiempo de copiar el dibujo, por favor, ingeniero. No sé, no hay problema. Me dicen cuando estén listos. Bien, entonces nuestra área estaría definida como 7 veces los 22 milímetros, que lo vamos a colocar como 0.022 metros, ¿sí? Por el ancho D, ¿sí? Entonces a mí me interesa el esfuerzo del pegamento. Entonces tau máximo es igual a 820 megapascales, kilopascales, es igual a la fuerza de 7.60 kilonewtons, ¿sí? Partido dentro de el área, que sería 7 veces 0.22 metros, 0.022 por el ancho D, ¿sí? Entonces mi única incógnita vendría siendo D. Entonces puedo colocarlo así. D sería igual a, veamos, 7.60 kilonewton partido dentro de 7 por
0.22, perdón, por 820 kilonewton metro cuadrado. ¿Cuánto me daría la distancia D? En este caso me va a dar en metros. En este caso, kilonewton se simplifican con kilonewton. Metro se va con metro cuadrado y metro cuadrado, como está dividiendo abajo, pasa a multiplicar arriba. A mí me dio 0.06. Muy bien, gracias. 0.06 metros, ¿sí? O lo que sería igual a 60 milímetros. ¿Sí? Cualquiera de las dos respuestas está bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Voy a alejar un poco para que abarque todo lo que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda antes de pasar al siguiente problema. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien. Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Que va a ser una combinación entre esfuerzo axial y esfuerzo normal, ¿sí? Que se le conoce, bueno, este tema es esfuerzos en planos oblicuos, ¿sí? Oblicuos o inclinados, ¿sí? Entonces les doy un momento para que lo copiemos y yo les voy a explicar cómo resolver este problema. Este problema se resuelve haciendo el ejemplo, ¿sí? Y aquí tenemos la figura. Nos dicen que una fuerza axial es aplicada en una sección rectangular de 1.75 de altura y 0.75 de base, por así decirlo. Nos piden determinar el esfuerzo normal perpendicular al plano AB, ¿sí? Hacia este corte. Y el esfuerzo paralelo, ¿sí? El esfuerzo cortante paralelo al plano AB, ¿sí? Y nos dicen que la carga son 18 kilos. Entonces les doy un momentito para que lo copiemos y así terminamos con este problema por hoy. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es un corte, ¿sí? Un corte, por así decirlo. Pero este corte va a estar inclinado a un ángulo de 60 grados, ¿sí? Entonces, yo cuando hago un corte, la figura me va a quedar algo así, ¿sí? Algo así. Perdón, disculpen. Algo así por el estilo. Me va a quedar un segmento de este lado y un segmento del otro lado, ¿sí? Algo así. Y esta parte por acá, ¿sí? Entonces yo al hacer un corte, recuerden que cuando estábamos en estática, mirábamos, hacíamos un corte, teníamos momento, fuerza axial y fuerza cortante, ¿sí? Pero hacíamos el corte a 90 grados, por así decirlo. Ahora lo estamos haciendo inclinado, ¿sí? Entonces siempre que yo haga un corte, voy a tener una fuerza normal, ¿sí? Una fuerza F, llamémosle, y una fuerza cortante, ¿sí? Y por acción-reacción, yo voy a tener lo mismo en el otro lado, solo que en dirección opuesta, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Aquí yo tengo los 60 grados. Digamos, los 60 grados están respecto acá. Y yo tengo aquí. Entonces, si ahí tengo 60 grados de ese lado, aquí también voy a tener yo 60 grados, ¿sí? Muy bien. Entonces yo voy a tener dos, por así decirlo, dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar uno de ellos para encontrar el equilibrio y por acción-reacción determinar el del otro lado, ¿sí? Entonces solo es necesario que utilice un diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre 1 o el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar el diagrama de cuerpo libre para determinar la fuerza V y el momento. Perdón, la fuerza V y la fuerza E. Recuerden que cada una es normal y axial. Una es cortante y otra es normal. Muy bien, aquí yo voy a colocar los 18K. Aquí voy a colocar la fuerza normal y la fuerza V, ¿sí? Que está a un ángulo de 60 grados si lo veo yo desde acá. O 30 grados, ¿sí? Si lo veo desde acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo determinar F y V? Bueno, puedo yo hacer sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Entonces, si nos vamos con la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver a qué inclinación tengo V, por así decirlo. Tengo V y F. Entonces, si yo aquí tengo una inclinación de 30 grados, la misma es la que yo voy a tener de este lado, ¿sí? Si quieren lo coloco aquí mi diagrama de cuerpo libre de una forma mejor, ¿sí? V, F por acá y la fuerza P, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Entonces, si aquí yo estoy a 30 grados, ¿sí? A 30 grados respecto a la horizontal, entonces el complemento o lo que falta serían 60 grados. ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces tenemos menos 18 kip más F por el coseno de 60 grados
más v por el coseno de 60 grados. ¿Sí? Coseno de 30 grados, perdón. Entonces ahí está mi primera ecuación. Y ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces yo tengo V por el seno de 30 grados menos F por el seno de 60 grados. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo mis dos y las puedo colocar a cero. Esta sería mi ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2. Puedo sustituir esta ecuación acá y despejar para cada uno de ellos. No sé si hay alguna duda antes de iniciar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces voy a despejar para el cortante, ¿sí? Lo que voy a hacer es colocarlo, despejarlo aquí. Y ahora ya lo voy a sustituir acá, ¿sí? Entonces cuando sustituya, me va a quedar de la siguiente manera. Que sería, voy a pasar los 18 al otro lado y me quedarían F por el coseno de 60 más, abro paréntesis, F por el seno de 60 partido el seno de 30 multiplicando el coseno de 30, ¿sí? Y ese sería igual a 18. Aquí puedo hacer factor común F, ¿sí? Y me quedaría el resultado. F sería igual a 18 aquí partido el coseno de 60 más el seno de 60 por el coseno de 30 partido el seno de 30, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me da F? Ahí, por favor. No sé si alguien tiene alguna duda también o algún comentario. Da 9. Muy bien, nos dan 9 kip. Gracias. Entonces, ahora este 9 kip lo sustituimos acá y colocamos V es igual a 9 kip por el seno de 60 partido el seno de 30. ¿Cuánto nos da? $15.58. Muy bien, gracias. 15.58 kip. Entonces esas serían las fuerzas cortantes y la fuerza normal que se genera cuando yo hago un corte a 60 grados o si lo ven de otra forma a 30 grados. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Vemos que estas fuerzas son mucho menores que la fuerza P, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, los esfuerzos van a ser menores a que si yo no hubiera hecho un corte, ¿sí? Entonces aquí yo tendría 18. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los cortantes... Bueno, ¿qué significa que me haya quedado positivo? ¿Sí? Alguien que me diga por qué. ¿Qué significa que me quede positivo tanto F como V? ¿Qué significa? ¿O qué Las significa si... direcciones están correctas. Muy bien, así es, que las direcciones que yo asumí son las correctas, ¿sí? Si no, me hubiera quedado negativo, uno, digamos, o los dos,
es la dirección opuesta. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el cálculo de área y posteriormente los esfuerzos. Entonces, la figura tiene la siguiente forma. Si la vemos en 3 dimensiones, así para entenderla mejor. Si la viéramos un poco así. Mi área sería como una parte inclinada también. Y así. Entonces esta es mi área de interés y cabal o casualmente coincide en que la fuerza normal y la fuerza cortante tienen la misma área, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino esa área? Bueno, el problema me dice que tengo una altura de 1.75 pulgadas, ¿sí? Acá. Y tengo un ancho de 0.75 pulgadas, ¿sí? Entonces, pero este sería esta altura, ¿sí? A mí me interesa este inclinado y yo sé que aquí tengo un ángulo de 60 grados. Entonces puedo decir que puedo formar un triángulo rectángulo. Yo sé que este es 1.75 y aquí yo tengo 60 grados. Entonces la distancia que me interesa sería, por así decirlo, la hipotenusa. Entonces puedo utilizar lo siguiente. Coseno de 60 grados es igual a 1.75 partido la hipotenusa, ¿sí? ¿Cuánto me daría la hipotenusa, sí? Que sería 1.75 dividido el coseno de 60 grados. ¿Cuánto me da? Da 3.5. Bien, gracias. 3.5 pulgadas, ¿sí? Entonces, ya que yo conozco estas dimensiones, puedo pasar al cálculo de esfuerzos. Y determinar tanto el normal como el cortante, ¿sí? Entonces, sigma sería igual a, utilizo la fuerza de compresión, la fuerza normal, que es 9 kg, dividido entre de 3.5 por 0.75 pulgadas. Y determinamos tau. Tau sería igual a 15.58 kg dividido dentro de la misma área. 3.50 partido dentro de 0.75. ¿Sí? Solo me dan estos resultados y con eso terminamos por hoy. Ingeniero, tau da 5.94. Muy bien, 5.94, gracias. KSI.
¿Y cuánto nos da el otro? 3.43. Muy bien, gracias. 3.43 KSL, ¿sí? Y ahí determinamos ya los esfuerzos normales y cortantes cuando hacemos un corte a 60 grados, ¿sí? Entonces, estos esfuerzos van a ser mucho menores a que si utilizáramos ese tipo, pero generalmente los elementos que están a tensión o a compresión tienden a fallar por corte, ¿sí? Entonces, con esto terminamos por hoy. Les recuerdo nuestra primera prueba de seguimiento, ¿sí? Que corresponde a los temas que hemos visto el lunes y hoy. Y ya con esto podemos avanzar mucho en nuestra hoja de trabajo, ¿sí?